Le cuenta de lo que fue esta semana que concluimos el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, profesor emérito del TEC de Monterrey, desde la seguridad de su casa. Querido Raimundo, te saludo con mucho gusto. Buenas noches. Igualmente, Carlos, como siempre, perdón, muy buenas noches. Como siempre, a quienes nos escuchan en el 34.1 y a través de Internet. Carlos, déjame decirte también que en esta semana de indicadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su sala primera, resolvió un amparo de manera definitiva que presentaron funcionarios del Instituto Nacional Electoral, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, del Banco de México y de la Comisión Federal de Competencia Económica, porque en este 2020 sus sueldos se habrían ajustado a un mínimo por debajo de lo que gana Andrés Manuel López Obrador. En el 2019 les habían pagado todos estos funcionarios de acuerdo a lo que habían venido ganando, en lo que habían sido sus tabuladores fijados por sus consejos de administración. Sin embargo, como sabemos, Andrés Manuel determinó que nadie debe de ganar más dinero que él y estos funcionarios ganaron este amparo y la Suprema Corte de Justicia lo resolvió por algo muy curioso. Estos funcionarios se ampararon diciendo que no había en realidad cuentas claras con respecto a lo que Andrés Manuel ganaba como sueldo integral, es decir, lo que percibe, no solamente a través de su nómina, sino por lo que no paga de renta donde vive, lo que no consume, de que no paga de consumo de alimentos, de gas, etcétera, y bastó ese argumento para que la Suprema Corte de Justicia resolviera que tenían razón los funcionarios y entonces se les tendrán que respetar sus sueldos de acuerdo a cómo habían venido siendo pagados. No tardará Andrés Manuel López Obrador de decir que volverá a insistir en que el artículo 127 constitucional, de acuerdo a como él lo modificó, se tendrá que cumplir. Pero bueno, por lo pronto, la Suprema Corte resolvió en definitiva. Por otra parte, Carlos, en esta semana se daba cuenta aquí por nuestros compañeros del Universal de lo que el diputado Mario Delgado presentó como propuesta para modificar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, a efecto de que a los trabajadores que han perdido su trabajo resultado del confinamiento se les dé el equivalente a 13,939 pesos como parte de su fondo de acumulación de retiro, bien sea en esa cantidad o bien en mensualidades. Pero olvidó mencionar algo muy importante el diputado Mario Delgado, que los trabajadores, si es que se llegara a modificar este par de leyes y se les diera en una compensación temporal esta cantidad, lo tendrían que devolver, ya que en un artículo transitorio se prevé que devuelvan este dinero al cabo del tiempo. Y aquí habría que preguntarse, todo el dinero del ahorro que está depositado en las Afores, al menos el 52% se le presta al gobierno, lo toma para su operación el gobierno. ¿No podrá acaso el gobierno de Andrés Manuel López, que representa el 0,35% de lo que es todo lo que toma prestado, apoyar en el desempleo a los trabajadores? Así que esto lo tendrán que discutir obviamente los diputados. En otro de los indicadores del día de hoy, la inversión fija bruta, Carlos, todo lo que las empresas agregan de capital, como son fábricas, maquinaria, equipo de transporte, desarrollos inmobiliarios, cayó en forma anual 11,1% con cifras a marzo. Es decir, todavía sin el impacto del confinamiento de abril y de mayo. En lo que va de julio de 2018, que obviamente ganó las elecciones Andrés Manuel a marzo, ha caído la inversión fija bruta 20%. Esto significa, Carlos, mermar sensiblemente el potencial de crecimiento hacia futuro de México. ¿Por qué? Porque la inversión genera capital, capital al cual se pueden sumar trabajadores para producir. Así que desafortunadamente este indicador es uno de los termómetros más importantes para decirnos hacia dónde vamos. Y quizás tengamos un lustro de cero crecimiento. No quiero ser, desde luego, aburrido del desastre. Además, Citibanamex, JP Morgan han coincidido con el Banco de México en sus pronósticos de que este año 2020 caerá la economía en 8,8%. Y el tipo de cambio, como bien mencionabas, ha recuperado sus niveles de 21,90, 21,40. Esto, repito, por las medidas del Banco de México que siguen consolidándose en los mercados de tipos de cambio. Y esta semana habrá reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, donde revisarán qué tanto los países miembros de la OPEP y los que no son de la OPEP, como Estados Unidos, como México, como Noruega, han cumplido
con reducir la producción de petróleo para poder estabilizar los precios. Y puedo anticiparles que las opiniones sobre México no van a estar del todo buenas, pero eso lo comentaremos el próximo lunes. Por lo pronto, Carlos, pues es esto, cerrando la semana. Muy bien, pues ya sabes la buena que yo te tengo, ¿no? Sí, señor, que no todos los días parecieran ser iguales y que hoy es viernes. Exactamente. Un abrazo, Raimundo. Te buscamos el lunes. Que te vaya muy bien y cuídate. Igualmente, también ustedes cuídense mucho y continúen en sus casas. Gracias al doctor Raimundo Tenorio Aguilar, profesor emérito del TEC de Monterrey. Una pausa.